aprovechar bien el tiempo. Vamos a leer capítulo 1 del Apocalipsis a partir del verso 4 hasta el verso 8. No vamos a poder, no creo que alcancemos a tener el tiempo para ver todos estos versículos hoy, pero estos 5 versículos son el saludo del escritor de este libro maravilloso. Entonces, si usted no trajo Biblia, usted lo puede leer ahí en la pantalla. Apocalipsis capítulo 1 a partir del verso 4 hasta el verso 8. Leemos el pasaje y después entramos en materia. Dice la bendita y santa palabra del Señor de la siguiente manera: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de su palabra en esta noche. Los que toman apuntes, bien, quiero hacer primero un comentario preliminar antes de continuar, porque a partir de este pasaje nosotros nos vamos a encontrar con algunas cosas que son necesarias comunicar. Por ejemplo, nuestras Biblias, por ejemplo la Reina Valera, que es la que usamos nosotros aquí, es una revisión. La Reina Valera de 1960 es una revisión de Reinas y Valeras anteriores. La Reina Valera, la primera Reina y Valera, se editó en el año de 1602. Y esa Reina y Valera surge de una traducción. Estoy diciendo que la Reina y Valera no es una traducción, sino que es producto de revisiones de una traducción. ¿Qué traducción? La traducción de Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina fue la primera persona, el primer hombre del lado protestante en Europa, español, que tradujo la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, de los documentos más antiguos que Casiodoro, a el castellano que se hablaba en ese tiempo, en la época de Cristóbal Colón. Pero Casiodoro de Reina, que hizo un trabajo monumental con esta traducción, no, por ser protestante, no tenía acceso a documentos muy antiguos, de los cuales, por ejemplo, el Vaticano era dueño. Entonces él lo que hizo fue tomar la versión conocido como el Textus Receptus, de un hombre llamado Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam hizo una Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, en el idioma griego, y se lo regaló al Papa X, el Papa León X. León X, según la historia, fue un papa que pues piadoso no era, pero sí era amante del lujo, de la ostentación, y fue el papa que ordenó construir la Capilla Sixtina. Y aprovechándose de esta debilidad del Papa León X, Erasmo de Rotterdam en 6 meses hizo la traducción. Es decir, él dirigió la empresa, pero ahí había una multitud de personas que trabajaban día y noche en esa traducción, tomando textos tardíos. Estamos hablando del siglo X, siglo XI y siglo XII después de Cristo. Esos no son los documentos más antiguos, por lo que por la prisa se cometieron muchos errores en la traducción del Textus Receptus.
Y Casiodoro de Reina hace su traducción al castellano basándose en el Textus Receptus, al que le han dado muy buena fama, pero que en realidad no deberían darle buena fama al Textus Receptus, porque contiene muchos errores, y Casiodoro de Reina consigna esos errores a su traducción al castellano, que han venido pasando a la Reina y Valera. Pero gracias a Dios, nosotros vivimos en un tiempo privilegiado. Descubrimientos arqueológicos. En 1947, justo después de la Segunda Guerra Mundial, se hace un hallazgo arqueológico en las cuevas de Qumran, cerca al Mar Muerto en Israel. Y se encuentran unos documentos que datan del siglo II o III antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo. Encuentran una biblioteca a la que se le atribuye a la comunidad esenia entre los judíos. Comunidad esenia era una comunidad de judíos que vivían en el desierto y que tenían una vida ascética, es decir, de la renuncia, se apartaban del mundo, por así decirlo, vivían en lugares apartados, y que historiadores han relacionado la comunidad esenia con la crianza de Juan el Bautista. Muy probablemente Juan el Bautista queda huérfano siendo todavía muy niño. Sus padres eran ya ancianos cuando él nace, y que tanto Zacarías, su padre, como su mamá Elizabeth, parienta de la Virgen María, ambos eran descendientes de Aarón, eran descendientes directos de Aarón. Y se dice que esos sacerdotes originales, muchos de ellos, formaron la comunidad esenia. Y pues obviamente Juan el Bautista hubo de tener familiares en medio de la comunidad, y allí se crió. Y por eso vemos la aparición, la irrupción de Juan el Bautista, en el desierto de Judea, predicando y bautizando. Gracias a ese descubrimiento arqueológico, hoy por hoy sabemos que los documentos más antiguos, por ejemplo, se han encontrado con el papiro 47, el papiro 66, que contienen gran parte del Nuevo Testamento, han sido bien preservados. Gracias al Señor se han hecho las comparaciones de las traducciones modernas con los documentos más antiguos, y se han encontrado, gracias a Dios, los errores. A ese trabajo se le llama crítica textual. Así que a partir de hoy vamos a empezar a hacer crítica textual a los versículos de Apocalipsis, sabiendo que la traducción pues no fue del todo o 100% fiel. Bien, en el versículo 4, vamos a iniciar ahora sí. Juan dice: a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que era, y el que es y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Entonces aquí el saludo, el encabezamiento de este saludo es el nombre del escritor. Se llama Juan. Algunos han pensado que no se trata de Juan el apóstol, hermano de Santiago o de Jacobo, hijos de Zebedeo. Se le ha atribuido a uno llamado Juan el teólogo, que es posterior a los apóstoles. Otros le han llamado Juan el anciano, es decir, que había un anciano, es decir, un obispo en una de las iglesias, que en este momento no recuerdo, del siglo I y del siglo II, que también se llamaba Juan, que posiblemente, ahora recuerdo que posiblemente era el anciano de Éfeso. Bien, pero la crítica textual ha llegado a la conclusión de el estilo literario, el lenguaje que se usa, los nombres que son comunes entre el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. Se cree también por la tradición histórica de la iglesia, que más adelante va él mismo a atestiguar que estaba en Patmos, y la historia relaciona al apóstol Pablo, hijo de Zebedeo, al apóstol Juan, hijo de Zebedeo, que fue prisionero en Patmos, fue desterrado en Patmos, después de haber sido lanzado a un caldero gigante lleno de aceite hirviendo. El emperador mismo da la orden de que lo lancen allí, pero según la tradición, no lo dice la Biblia, según la tradición, Juan sale ileso de esa sentencia.
por lo cual el emperador se asusta y entonces ve que la muerte no puede contra este hombre y lo que hace es desterrarlo a la isla de Patmos. Por lo tanto, la crítica textual le da fuerza al argumento de que Juan, apóstol, hijo de Zebedeo, es el autor o el escritor del Apocalipsis. Juan. Y luego se dirige y dice a las 7 iglesias que están en Asia. No eran las únicas iglesias que existían en Asia. Por ejemplo, en Asia estaba la región, en Asia estaba toda una región, por ejemplo, en la ciudad de Tarso, de donde sale Saulo, que luego lo conocemos como el apóstol Pablo. Dicen que se fundó también allí una iglesia porque Pablo fue a predicar a Tarso. Fue la primera ciudad en donde él fue a predicar después de su conversión. Y Asia tiene lo que hoy por hoy conocemos como el país de Turquía. En ese tiempo se conocía como Asia Menor. Y allí se fundaron varias iglesias. Y encontramos más adelante, capítulo 2 y capítulo 3, cuáles son estas 7 iglesias. Cuando lleguemos allá lo vamos a ver mejor. Mire cómo saluda Juan: gracia y paz a vosotros. El saludo de la iglesia cristiana primitiva era este, no como nosotros hoy día que decimos Dios te bendiga. Los cristianos se saludaban diciendo gracia y paz. Estas dos palabras tienen un peso en toda la escritura desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la paz, shalom, era el saludo, y hasta el día de hoy los judíos aún se saludan así. Pero esa palabra, más, por supuesto significa paz, pero más que paz, se le ha dado un gran contenido. Cuando alguien le dice a otro shalom, lo saluda de esa manera: la paz sea contigo, shalom alejem, la paz sea con todos ustedes. Está diciendo no solamente que tengas paz, sino que tengas abundancia, que tengas bienestar, que nada en ti esté dañado, que nada en ti esté fracturado, que nada en ti esté roto. Ese es mi deseo para contigo, es como la idea. Y luego, por supuesto, en el Nuevo Testamento ya los apóstoles, además de shalom, le agregan la palabra gracia, que en el hebreo es la palabra hem. La palabra hem, que significa favor. Entonces no solamente todo el contenido de shalom, sino que además tengas el favor de Dios, la gratuidad de Dios en lo que tiene que ver con tu salvación. Y para ver cómo tiene peso esta palabra, vamos a ir a Romanos capítulo 5, verso 1 y verso 2. Usted lo va a leer ahí en la pantalla, Romanos 5, verso 1 y 2. Ahí están las dos palabras y Pablo las conjuga. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y eso, hermanos queridos, es la base de nuestra salvación. La justificación es dado por la gracia, y la justificación trae ¿qué? Paz. Entonces tiene mucho, pero mucho sentido este saludo de gracia y paz. Si nosotros lo quisiéramos rescatar, digo si lo quisiéramos rescatar, porque puede ser que lo enseñemos, pero no queremos saludar de esa manera. Si lo quisiéramos rescatar, podríamos saludarnos de esta manera hoy día también, ¿verdad? Hermano, gracia y paz, ¿cierto? Reemplazando el Dios te bendiga. Pero eso no es una imposición, ni mucho menos, es para el que quiera hacerlo. Tenemos una lección aquí hasta el momento. Tenemos una lección. Mira, por gracia de Dios, Él envió a su Hijo para morir por los pecadores, y la muerte de Cristo lo cambió todo, dándonos también su paz. Y podemos leer Efesios capítulo 2, verso 8, un versículo muy conocido. Yo sé que muchos aquí se lo saben de memoria. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, ¿qué es esto? Pues la gracia, la salvación y la fe no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios.
la gracia, la salvación y la fe, todo eso es un paquete y es un regalo de Dios. Hermano, qué gran regalo el que tenemos. No sé si usted esté de acuerdo conmigo en esta noche. No solamente Él derrama su gracia sobre nosotros al darnos a su Hijo, para que a través de Él podamos tener vida eterna, nuestros pecados puedan ser perdonados, nuestros pecados puedan ser redimidos, para que podamos ser justificados, sino que también Él nos da la abundancia de paz, que a mi modo de ver muchos cristianos carecemos de la paz. Puede ser que tengamos momentos de paz. Si lo trasladamos al día a día, yo te pido que revises de las horas en que tú estás despierto, laborando, trabajando, estudiando, etcétera, lo que estés haciendo, los oficios cotidianos del hogar, los oficios domésticos, ¿cuánto de ese tiempo tú permaneces en paz? Solamente revísate, solamente reflexiona sobre esto. Y yo sé que nos vamos a dar cuenta que esto es algo de lo que nosotros carecemos hoy día, siendo que el Señor nos ha dado la paz juntamente con la gracia. La paz es el resultado de la gracia, porque por la gracia somos justificados, y justificados pues por la fe tenemos paz por el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, todo ha sido hecho ya por Cristo. El pecador puede y necesita recibir el regalo de gracia que ofrece Dios. Y este es el mensaje que nosotros le podemos llevar al mundo perdido. Es una oferta atractiva. ¿Quieres hallar la paz? Ven a Cristo. Pero bueno, qué bueno es que lo prediquemos y que los demás lo puedan ver en nosotros. Ahora, por último, en esta lección, ora pues pidiendo por la paz y por la gracia para el pecador. El pecador puede ser tu vecino, tu compañero de trabajo, tu familiar. Sigue diciendo nuestro texto, versículo 4 de Apocalipsis 1: del que es y que era y que ha de venir. Y aquí encontramos una forma ternaria en Dios. Él es Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. El que es, el que era y el que ha de venir. Nótese la forma en que se conjuga el verbo ser. No dice el que fue, dice el que era. Luego dice el que es. En el griego se dice el que está siendo. Y el que ha de venir. No dice el que será, sino el que ha de venir. Entonces, aquí lo que podemos ver es que cuando se dice el que era, está hablando de su infinitud. Recuerda San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ves? Y si habla de el que era, el que es, pues nos recuerda Éxodo capítulo 3, versículo 14. Yo soy el que soy. Y el que ha de venir es el que va a venir a cumplir y a darle consumación a todo el propósito de Dios sobre esta creación terrenal y universal. Entonces podemos ver que también Juan aquí luego va a explicar esta frase ternaria en los próximos versículos. Por ejemplo, cuando él habla de Dios o de Cristo en el pasado, pues va a decir en el verso 5 que Cristo fue el testigo fiel y el primogénito de los muertos, en el verso 5. Y en el verso 5 también habla de Cristo como presente, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Y en el futuro, porque eso es una obra continua, presente, continuo. Y en el futuro, el que viene en las nubes y todo ojo le verá, verso 7. Ya vamos a llegar allá. Entonces, en esta frase del que es, el que era y el que ha de venir, también encontramos una lección práctica para nosotros. Lección:
confía en el Cristo que no cambia. Hermanos, podemos confiar en Cristo porque Él no cambia. Nosotros sí. Nosotros cambiamos de humor, cambiamos de emociones, cambiamos de pensamiento, cambiamos de parecer, pero Cristo no cambia. Él se mantiene firme a través de la historia. Y basta leer Hebreos capítulo 13 versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y si esto es verdad, que lo es, entonces confía más que nunca en Él. Hago unas preguntas. ¿Tienes problemas económicos? ¿Estás en problemas económicos? ¿Estás enfermo? ¿Enfrentas la soledad? ¿O enfrentas el desamor? ¿Enfrentas alguna calamidad? ¿Estás preocupado? ¿Estás confundido? ¿Estás acongojado? Mira a Cristo, el Cristo de la Biblia, el Cristo en el que confiaron los hombres de la antigüedad y los que confían en el presente y los que confiarán en el futuro. Él tiene poder porque Él se mantiene firme. Los tiempos cambian, pero Cristo sigue siendo el mismo. Él es bondadoso para salvarte. No importa el problema. De hecho, no importa el pecado, no importa cuán oscura sea la situación, Él tiene poder para salvarte. Él tiene el poder para perdonarte. Es amplio en perdonar, es amplio en ayudar. Y también tenemos una segunda lección sobre esta frase ternaria. La verdadera esperanza del creyente es que Él ha de venir. Ojo, repito, la verdadera esperanza del creyente es que Él ha de venir. Cristo era y es y será, trasciende los tiempos y aunque sabemos sobre el Cristo que era por las Sagradas Escrituras, porque podemos testificar del Cristo que es, según nuestra experiencia, la esperanza verdadera de todo creyente es que Él va a venir otra vez. Si tú eres cristiano solamente para que tú seas prosperado, tu esperanza es vana, es inútil. Si tú eres cristiano para que el Señor te saque de una mala situación, si tú eres cristiano para que Dios te ayude cada vez que tú tengas una adversidad en tu vida, si es por eso que tú eres cristiano, la esperanza tuya está mal enfocada. Tu esperanza verdadera es que a pesar de tanta aflicción, de tanta calamidad, de tanta angustia y dolor que pueda experimentar por el hecho de ser cristiano, mi esperanza es que Cristo viene otra vez. El apóstol San Pablo por eso lo dice en Romanos: mira, en todas estas cosas somos más que vencedores. En todas estas cosas, aquí ya lo hemos enseñado varias veces. ¿En cuáles cosas? Las que él ya había enumerado en el capítulo 8 de Romanos. Él dice, él habla de la espada, él habla de la desnudez, del hambre, de la necesidad, de la persecución, de las injusticias, etc. Dice, pero ¿quién nos podrá separar si antes en todas estas cosas somos más que vencedores? Es decir, el cristianismo, la experiencia cristiana no es un camino lleno de pétalos de rosas. Lo único de rosa que tiene el camino cristiano son las espinas. ¿Sí? Pero Pablo dice
que estas aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar. ¿Y cuál es la gloria venidera? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No sé si te lo puedes imaginar tú mismo viviendo dentro de la Nueva Jerusalén, pero para que te sorprendas tendrías que saber qué es la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la capital universal del reino de Dios y va a ser establecida sobre la tierra, y tú y yo vamos a estar ahí dentro, caminando por las calles de oro, contemplando el mar de cristal, el árbol de la vida que está al uno y otro lado, comiendo de su fruto, participando de la mesa con Cristo, y ahí, hermano, estará tu residencia. Y ciertamente algunos hermanos que van a ser gobernantes allá en el reino y tengan que administrar algunas regiones del universo. Eso es una hipótesis del hermano Carlos Vélez, pero que yo lo veo claramente en la Biblia y tengo cómo probárselo, pero como no es el tema, vamos a llegar allá en algún momento. Algunos hermanos que tengan premios, que tengan galardones, que tengan coronas, van a tener que ir y administrar, gobernar algunas regiones del universo. Eso es verdad, pero la residencia estará en la Nueva Jerusalén. Y cuando ese hermano tenga que venir a dar cuentas de su servicio al Señor, tiene que venir a la Nueva Jerusalén. Y aunque seamos solamente ciudadanos del reino, no seamos gobernadores en el reino, sino ciudadanos, aunque solamente seamos ciudadanos, hermano, el tremendo privilegio de vivir en una ciudad así. Y no por la ciudad en sí misma, sino porque el Señor estará ahí, Cristo estará ahí. Su gloria es tanta, la gloria de Dios es tanta, que dentro de la ciudad no habrá noche. Y todos nosotros le alabaremos de día y de noche. Bueno, de día porque ya no habrá noche. Por lo tanto, si a ti no te gusta alabar al Señor, yo de ti me preocuparía, porque allá los toca todo el tiempo alabar al Señor. ¿Ah? Y allá no es cuento de que me dio sueño, porque tu cuerpo transformado de resurrección ya no está sujeto a las debilidades que hoy tenemos. No vas a tener sueño, no te va a dar hambre, aunque podemos comer, pero por deleite. Hermanos, cuando lleguemos al capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, vamos a hablar más de la Nueva Jerusalén. ¿Te imaginas? Vas a estar reinando con Cristo, vas a vivir dentro de la Nueva Jerusalén. Ese es el Cristo que será victorioso, glorioso, Rey de reyes y Señor de señores. Y sigue diciendo el versículo 4: y de los 7 espíritus que están delante de su trono, los manuscritos más antiguos no tienen, ni siquiera en la interlineal aparece la palabra están. Se hace necesaria la palabra porque en el español se requiere, pero esa palabra que están delante de su trono, esa palabra están, no aparece en los manuscritos más antiguos. Ahora, aquí hay algo que tenemos que ver, que ahí en ese texto la palabra espíritus está en plural y con la E minúscula. ¿Lo notan ustedes? Entonces, algunos comentadores han dicho que estos 7 espíritus son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Pero la mayoría de los comentaristas dicen que estos 7 espíritus es una referencia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en su forma séptuple, evocando a Isaías capítulo 11 versículo 2. Cuando tú lees en el Antiguo Testamento Isaías 11:2, es una profecía sobre el Mesías, y se dice que cuando el Mesías estuviese sobre la tierra, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de Yahvé. Y luego dice, Espíritu de Jehová, vaya contando: Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría 2,
espíritu de inteligencia 3, espíritu de consejo 4 y de poder 5, espíritu de conocimiento 6 y de temor de Jehová 7. No es que hayan 7 espíritus, atención, no es que hayan 7 espíritus, es uno solo, un solo Espíritu Santo, pero como Él es Dios, puede pasar de su unidad a su multiplicidad. Y entonces, ¿por qué no dice los 24 espíritus de Dios o los 120 espíritus de Dios? Porque tienen que ser 7. Porque la obra de Dios, siempre que la Biblia va a hablar de una obra de Dios dentro de esta creación, la obra de Dios siempre es perfecta. Y la perfección se simboliza con el número 7. Por eso hay 7 días de la creación. Y por eso aquí en el Apocalipsis va a ser reiterado el número 7. 7 iglesias, los 7 espíritus de Dios, que no es nada nuevo, no se lo está inventando Juan, es algo que viene de los profetas del Antiguo Testamento. Están los 7 sellos, están las 7 trompetas, están las 7 copas de ira, están las 7 cabezas del dragón y las 7 cabezas de la bestia. El número 7 es reiterativo en el Apocalipsis, por lo que quiere decir que el Espíritu Santo es perfecto en su obra. ¿Dónde? En su obra en la iglesia. Pero note que aquí iglesias está también en plural, las iglesias. Bien, por un asunto de gramática, por un asunto de gramática en los originales griegos, cada vez que la palabra espíritu, refiriéndose al Espíritu de Dios, está en plural, se requiere escribirlo con minúscula, como también ya leímos ahí en Isaías. En Isaías, note que Espíritu de Jehová está en mayúscula la palabra espíritu. ¿Lo notan? Pero los demás están en minúscula. Dice espíritu de sabiduría. No es que sean otros espíritus acompañando al espíritu de Yahvé. Son características perfectas de Dios. Y si tuviera tiempo les diría que el orden en que están escritos ahí no es un orden aleatorio, es un orden bien pensado. Están unidos, tienen que ver, pero no tengo el tiempo. Más adelante les explico cuando lleguemos al capítulo 4. Bien, vamos a pasar al verso 5 y avanzamos. Verso 5 del capítulo 1 de Apocalipsis. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Nótese que otra vez está el número 3. Son 3 características, 3 presentaciones de Cristo. Número 1, Jesucristo el testigo fiel, número 1. Número 2, el primogénito de los muertos. Y número 3, el soberano de los reyes de la tierra. Dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esta descripción triple de Cristo es muy, pero muy relevante para los creyentes a quienes estaba dirigido el libro originalmente. Jesucristo, testigo fiel, porque Jesús es el testigo supremo para Dios y para los suyos. Él murió incluso a causa de este testimonio, por dar testimonio de su Padre delante de Caifás, delante de Pilato. Quiero que leamos un par de versículos para que entendamos esto del testigo fiel. Marcos, en el capítulo 14, vamos a leer versos 62 y 63. Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Como queriendo decir, este testimonio que sale de la boca de Jesús. Lo que está sucediendo aquí es que Caifás está escuchando falsos testigos contra Jesús.
Pero ninguno de esos testimonios sirve para llevarlo a la muerte. Y lo que quiere Caifás, el sumo sacerdote, era llevarlo ¿dónde? A la muerte. Hasta que por fin ya el sumo sacerdote se pone en pie, se dirige a Jesús y le dice: te conjuro, te uno a mi juramento, que nos digas si tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y ahí está la respuesta del Señor en el verso 62. Él dijo: yo soy. Y ese testimonio lo llevó a la muerte. Ahora vayamos a Primera de Timoteo, en el capítulo 6 y en el versículo 13. Te mando, dice Pablo a Timoteo, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Entonces, él no solo dio testimonio ante Caifás, sino que también dio testimonio ante Poncio Pilato. Y ambos, Caifás y Poncio Pilato, lo condenaron a la muerte. Por eso aquí se le menciona como el testigo fiel. Se mantuvo fiel y fiel hasta la muerte. Y aquí tenemos una lección para nosotros. Si esta afirmación es cierta, que lo es, no hay razón para que no lo sea. Entonces mira, si Cristo es fiel, no solo que se mantiene firme en la historia, el que era, el que es, el que ha de venir, sino que es testigo fiel, entonces Cristo cumple lo que promete. Amén. ¿Usted lo cree? Cristo cumple lo que promete. Lo que Cristo testifica, lo cumplió. Su testimonio es un testimonio fiel. Demostró su fidelidad hasta morir. Entonces, si Él promete que nosotros, lo dice San Juan capítulo 10, si nosotros estamos en su mano y que no pereceremos jamás, ni que nadie nos va a arrebatar de su mano, eso es verdad. Eso Él lo promete. O sea, tú no vas a perecer jamás. A ti nadie te va a arrebatar de la mano del Señor. Siempre que Cristo habla, lo que habla es verdadero. Todo lo que habla Cristo es cierto. Por eso, mire lo que dice Segunda a los Corintios capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él. Él es Cristo. Todas las promesas de Dios son en Cristo. Podemos leerlo así. Son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, si Él nos promete en su palabra que nada nos podrá separar de su amor, eso es verdad, eso se cumple. Si nos promete que todo lo que pidamos en su nombre, creyendo, lo recibiremos, eso es verdad, Él lo cumple. Somos nosotros los que somos asaltados por la duda, por nuestra mala conducta. También a veces dañamos las bendiciones de Dios. Eso lo hemos estado aprendiendo aquí a partir del domingo pasado. Como que medio hemos aprendido. Todavía nos falta ajustar algunas cositas, pero aprendemos, hermano. Mira que lo importante que es saber que si tú pides algo al Señor, debes revisar cuál es tu intención, cuál es el estado de tu conciencia y cuáles son tus acciones después de que pides. Es importante eso, porque si no se cancelan las bendiciones. Y el enemigo está interesado en eso. Y a veces se retrasan las bendiciones de Dios, no por Dios o por culpa de Dios, por nosotros mismos. Entonces, hermanos, pidamos, pero pidamos confiando en Dios. Oremos, pero oremos creyendo. Podemos confiar en todas sus promesas, hermanos. Dice la segunda presentación de Cristo es el primogénito de los muertos. Testigo fiel, luego dice primogénito de los muertos. ¿Y esto qué indica? Que Él, por su resurrección, fue el primero en resucitar
con un cuerpo que ya no estaba sujeto a la muerte, ya no iba a volver a morir. Y mire, eso lo explica Colosenses, el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice, y Él, o sea, está hablando de Cristo, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Él es el primero en resucitar de entre los muertos. Romanos capítulo 6 versículo 9. Mire, Pablo lo explica. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñorea más de Él. Por lo tanto, la participación de su resurrección es algo para los creyentes. Si tú y yo, pues llega la hora de que tenemos que partir de este plano terrenal, vamos a resucitar, no vamos a quedarnos muertos en el sentido absoluto. Todo el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios habla de este tema, el apóstol Pablo, y lo explica. Y luego él da un argumento y dice, mira, si Cristo no resucitó de los muertos, porque él al comienzo del capítulo él dice que después de resucitar se le apareció a Cefas, se le apareció a Santiago, se le apareció a los 12 o a los 11, y después se le apareció a más de 500 hermanos juntos. Él presenta la evidencia, hay testigos de su resurrección, pero como algunos dudan de que Cristo resucitó, él dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana nuestra fe. Y luego afirma determinantemente, no, Cristo resucitó, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, hermanos, la esperanza del creyente no es que vamos a estar muertos y ya. Vamos a resucitar, porque si Cristo abrió la puerta de la vida, Él nos resucita. Ahora, esto tiene una lección importante para nosotros. Cuando dice primogénito de los muertos, tiene la misma raíz esa palabra de primicia. Primogénito, primicia. Y primogénito y primicia significa heredero. Cristo abrió la puerta de la vida y la puerta del reino para todos nosotros. Quiero que leamos Romanos capítulo 8 versículo 17. Y dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Por qué dice coherederos con Cristo? Porque estamos participando de su herencia. La herencia de Él también es para nosotros. Somos coherederos con Cristo. Ahora, ojo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Porque queremos la gloria, pero no queremos los padecimientos, no queremos la cruz, no queremos morir a nosotros mismos. Y lo tercero que se dice de Él es que Él es soberano de los reyes de la tierra. Y aquí está señalando hacia la supremacía de Cristo sobre todos los gobernantes del mundo. Aquí voy a ser muy práctico, mis queridos hermanos. Cristo es el soberano de los reyes de la tierra. Daniel el profeta, en su oración, que lo vimos el domingo pasado, ¿recuerdan? En su oración dijo, tú quitas reyes y pones reyes. Yo invito a la iglesia que está aquí presente esta noche, y extenderé la invitación nuevamente el domingo. Este próximo lunes retomaremos nuestras oraciones matutinas virtuales. Invito a los hermanos y a las hermanas que nos unamos en oración. Este año en Colombia se va a decidir
la suerte, perdóneme por usar esa palabra, de los próximos 4 años de gobierno en este país. La iglesia no puede ser pasiva. Ojo, porque aquí no, Dios me guarde de hacer proselitismo político. El Señor no me ha llamado a eso. Cada uno con conciencia el día que vaya a las urnas a votar, porque debes cumplir con tu deber ciudadano. Te recomiendo, te aconsejo, cumple, así sea para ir a votar en blanco, vaya y cumpla. Pero la iglesia debe orar a Dios para que Dios muestre su voluntad, para que Dios dirija. Y cada uno con conciencia va y vota. Pero es fundamental nosotros como iglesia cristiana aquí en Colombia, que oremos, hermanos, por los destinos políticos de nuestro país. No seamos pasivos. Y nosotros, ya yo lo he anunciado, la carga del Espíritu es que este año hagamos 21 días de oración cada mes. 21 días. Lo vamos a hacer por el calendario para no enredarnos. Entonces, desde el primero hasta el 21 de cada mes. Por ejemplo, ahorita febrero empieza el domingo, pero nosotros nos vamos a conectar de lunes a viernes. Es responsabilidad de cada uno los sábados y los domingos también estar orando por eso. Ya se van a dar cuenta ustedes este próximo domingo por qué 21 días. Ya se van a dar cuenta. Ustedes saben que si yo recibo alguna dirección de parte de Dios, ojalá yo siempre presento el sustento bíblico. Entonces vuelvo y digo, el domingo ustedes van a saber por qué 21 días. Y son 3 semanas y una semana completa estaremos orando por Colombia. Iglesia, oraremos una semana completa por Colombia. Esa será nuestra oración, hermanos. Una semana cada mes por Colombia, por Colombia, por Colombia, por Colombia. Finalmente, hermanos queridos, Dios sostuvo a un gobernante aquí cerca, Maduro, todo el tiempo que Dios quiso. Y cuando lo quiso quitar, pues lo quitó. Uno dice que fue Trump, ¿no? Las noticias dice Trump y Marcos Rubio y el ejército de los Estados Unidos. No, hermano, finalmente fue ¿quién? Dios, el Señor Jesucristo, que es el soberano de los reyes de la tierra. Él en su voluntad es supremo. Entonces, mire, si Él es soberano, que lo es, entonces lo que Él hace, lo hace de acuerdo a su voluntad. La soberanía de Dios tiene que ver con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es ¿qué? Perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Mire, voy a contar una historia que no la cuento yo, la cuenta la Biblia, pero yo la cuento a mi manera. En San Mateo, no lo vamos a leer, San Mateo 8, hay una historia. El Señor Jesús está dando el sermón del monte, capítulo 5, 6 y 7. Cuando Él viene bajando el monte, ¿quiénes estaban escuchando el sermón del monte? Una multitud. Y cuando todos vienen bajando del monte, un hombre leproso sale al encuentro del Señor, gritando: Señor, ten misericordia de mí. Según la ley de Moisés, ¿qué le tocaba hacer a ese leproso? A ese leproso le tocaba salir al encuentro de la multitud a unos metros de distancia, y por la ley de Moisés estaba obligado a decir: ¡inmundo! ¡Inmundo! Para que todas las personas supieran: hay un leproso en el camino, apartémonos, apartémonos. Los caminantes eran obligados por la ley de Moisés a apartarse del camino del leproso, porque
que no solamente era peligroso contraer la enfermedad, contagiarse de la enfermedad, sino que se contagiaba, quedaba impurificado religiosamente hablando. Y viene la multitud y este hombre sale. Y te puedes imaginar las madres cogiendo a sus niños y apartándolos del camino, y todo el mundo abriéndose hacia un lado y hacia el otro, y ese hombre ahí. Pero Cristo no se apartó del camino. Fue hasta donde estaba él. Y este hombre dice que postrándose le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Nótese que el leproso no le dijo: si puedes, límpiame por favor. No, él sabía que Cristo podía, porque Cristo lo puede. Era una enfermedad terrible, no solamente porque iba desprendiendo algunas partes del cuerpo, porque la persona sufría insensibilidad y los apéndices del cuerpo se caían, los dedos, la nariz, las orejas. ¿Quién sabe este hombre hasta qué condición, cuánto había avanzado la enfermedad para este hombre? Puedes imaginártelo sin la nariz, o sin las orejas, o sin los dedos. Y no solamente lo terrible de la enfermedad, sino que era una discriminación social. Tenían que vivir fuera de la ciudad, se tenían que apartar de la familia. Era una enfermedad incurable, intratable, no había ninguna clase de tratamiento. Puedes ver en la Biblia cuando Dios castiga a María, la hermana de Moisés, con lepra. Aarón tuvo que ir a interceder por ella y decirle: Moisés, clama a Jehová que no quede nuestra hermana como muerta. Es decir, la lepra era como ver a un muerto vivo. Y Jesús tiene el poder para todo lo que el hombre no puede hacer. Cristo sí lo puede hacer. Y este hombre tenía la fe. Señor, yo no te pregunto que si puedes, Señor, yo te pregunto es que si quieres. El hombre estaba interesado no por el poder de Cristo, sino por la voluntad de Cristo. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor dijo: sí quiero. Y yo te invito a que tú en esta noche escuches al Señor en tu corazón diciéndote: sí quiero. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? Escúchalo esta noche diciendo: sí quiero. Pero tú tienes que decirle: Señor, ¿quieres? Es que a veces nosotros le decimos: Señor, hazlo, y lo convertimos en un mandadero nuestro. Señor, ¿y tu voluntad? Indaguemos sobre la voluntad de Dios antes de pedir. En el Padre Nuestro, el Señor nos enseñó eso: hágase tu voluntad y venga tu reino. Y luego dice: ahora sí, danos el pan de cada día, perdona nuestras deudas, líbranos del mal. Esas tres peticiones en esas tres áreas de nuestra vida son después de que hayamos pedido su voluntad. Este hombre sabía, movió la voluntad del Señor Jesús. Él dijo: sí quiero. Y dice que lo tocó y al instante fue sano. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? ¿Te puedes imaginar si este hombre no tenía nariz? Le creció la nariz inmediatamente. Si no tenía orejas, si no tenía dedos, quedar sano implicaba que los efectos de la enfermedad ya no estaban, y además fue restaurado. Y yo creo que Dios puede restaurar cualquier parte, cualquier área de nuestra vida que haya sufrido lepra. Tu economía, tu familia, tu hogar, tu misma salud, pero sobre todo tu espiritualidad. Cristo es soberano y su voluntad es perfecta. Ya vamos terminando este versículo. Dice: al que nos amó. Y claro que nosotros coincide con San Juan 3:16, porque de tal manera amó. Está en tiempo pasado, un pretérito, y un pretérito perfecto.
o mejor, pluscuamperfecto. Él nos amó desde el principio, Él nos ama y nos sigue amando. El amor del Señor es un amor que se amarra. Y esta es la lección, porque no hay ni que explicar esta frase de este versículo, sino la lección, lo que vale para nosotros. Mire, considere lo que Moisés dijo a sus seguidores. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 10, verso 15. Mira, solamente dice: de tus padres se agradó Jehová. ¿Para qué? ¿Están leyendo conmigo, verdad? Para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Pero mira la primera parte: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. Y así como lo estamos leyendo, lo entendemos, pero fue un terremoto en el mundo de los hebreos en ese tiempo, porque esto fue lo que ellos oyeron. Atención, eso fue lo que ellos oyeron: solamente de tus padres se amarró el Señor para amar a su pueblo. Se amarró. La palabra hebrea es la palabra hazak. No dice se agradó, se amarró. La palabra hazak habla de un amor amarrado. Por eso en las ceremonias de matrimonio judío, el novio toma la mano de la novia, y el que está celebrando, el sacerdote, amarra las manos de los contrayentes, simbolizando que el amor de Dios es un amor amarrado. Él no se desprende. Una vez Él decidió amarte, Él está amarrado hasta el fin en su amor por ti. Y que así sea la pareja en la ceremonia. Entonces, nosotros pues no éramos merecedores de un amor así. Nosotros no somos dignos de un amor así. Pero Dios amó a Israel de esa manera y nos ama a nosotros con mayor razón de esa manera. Esa clase de amor que no suelta el objeto amado. Mira, hermano querido, hermana querida que me escuche, si el Señor me llama a su presencia esta noche y usted ya no me vuelve a ver, yo ya no le puedo volver a predicar, si algo recuerda de mí, recuerde esto que voy a decir a continuación, hermano: tú eres el objeto del amor de Dios, y Dios se ha amarrado a ti, y tú no te vas a poder desprender de Él. Aunque quisieras muchas veces tú con tu indiferencia castigar a Dios, Él te seguirá amando igual. El día que tú amanezcas con ganas de adorarle, Dios no será más grande por eso. El día que tú renuncias a tu fe, Dios no dejará de ser menos Dios. Él sigue siendo Dios y Él te seguirá diciendo: yo te amo. Y el Señor está... Mira, uno piensa que uno se puede escapar de Dios, y se lo digo por mi experiencia. Qué iluso fui yo, no una vez, ni dos veces, ni tres, hermano, varias veces, pretendiendo huir de Dios, escapándome al llamado. ¿Cómo es? No renegando, sino contravirtiendo, sería mejor, contravirtiendo su palabra para mí. Las veces que Dios envió profetas para profetizar sobre mi vida, y yo no recibo esa palabra. Tan chiquitico, tan minúsculo, tan microscópico que soy yo, y tan atrevido, tan ignorante, tan iluso. Me gustó una lectura que hizo mi esposa un domingo cuando abrió el servicio, ya no recuerdo ya, creo que fue el año pasado. Leyó en Isaías
y tampoco recuerdo el capítulo, tengo que buscarlo porque me gustó. Allí hay un versículo que Dios habla a través del profeta y dice: ¿dónde está el fuerte? No lo conozco. Nadie es fuerte, hermano. El trato de Dios es, como decía mi papá, con mano de hierro, pero con guante de seda. Dios a veces nos aprieta, hermanos, pero con misericordia. Y yo repito esto muchas veces, lo he dicho y lo vuelvo a repetir: yo prefiero el fuerte de Dios aquí y no allá en el tribunal de Cristo. Pero ninguno de nosotros se podrá escapar del amor de Dios. Por eso Pablo dice: nadie me podrá separar del amor de Dios. Es que ni la vida y todos los desafíos que trae la vida, la muerte, dice Pablo, ni la muerte y las consecuencias que trae la muerte, nada de eso nos podrá separar, nada. ¿Por qué a veces pensamos que sí? Al que nos amó, y luego dice: y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso no hay ni que explicarlo, ya lo sabemos. Pero aquí la crítica textual encontró que la palabra nos lavó no es la original. La original es nos libró. Por supuesto que es verdad que con su sangre Él nos lavó, eso es verdad. Pero cuando en el original dice nos libró, es porque el Espíritu Santo quiere ir más allá. No solo que hemos sido lavados y ya, sino que somos librados. ¿Librados de qué? Mira, con el lavamiento de la sangre de Cristo fuimos librados de la condenación y del infierno. Pero también Él nos libra de nosotros mismos. Nos libra de nuestro carácter, que nosotros necesitamos ser salvos no solamente del infierno, también necesitamos ser libres del mal genio, también necesitamos ser libres de la envidia, del rencor. Tenemos que ser libres de los malos pensamientos, hermanos. Hermanos, esto lo he visto yo comúnmente en los hermanos, no de ustedes, en los hermanos que se acercan a pedir consejería. Cuando uno se da cuenta, los hermanos piensan mal, todo lo piensan mal, hermano. Salió el esposo a hacer una vuelta, ya vengo, bueno, se demora. Y entonces la esposa toma el teléfono, marca, y al sinvergüenza no contesta. Vuelve y le marca y no contesta, y empieza ella a pensar, ¿qué? ¿Cosas buenas o cosas malas? Digan ustedes, piensen, a ver, El hijo se fue a estudiar, ya es hora de que siempre llega hasta ahora, está tarde, ¿qué pasa? No llega. Ay, Dios mío, ¿qué le habrá pasado? Ay, malos pensamientos. ¿Se acuerdan que yo siempre digo que el que se levanta en la mañana, se mira al espejo, un granito aquí en la mejilla, y yo pues, ay, ¿qué será esto, Dios mío? Ay, ¿qué tal que sea cáncer? Y si yo, ay, sí. Malos pensamientos, necesitamos ser libres de eso también. Entonces, la obra del Señor no es solo limpiarnos de nuestros pecados, sino librarnos. Impresionante. Él nos libró, nos salvó, nos libró de nuestros pecados con su sangre. Me quedan unos minutos, pero esto lo explico en los minutos que me quedan. Verso 6, vamos al verso 6. Porque la semana que viene vamos a entrar en algo que se discute mucho. El verso 7 dice: he aquí viene con las nubes, todo ojo le verá. Y ahí vamos a entrar a las posturas que varios maestros bíblicos que son mediáticos y que son famosos y que seguramente usted ve por YouTube enseñan. Y aquí vamos a mirar las varias escuelas que creen sobre la segunda venida de Cristo. Entonces quiero terminar con el verso 6 para dejar el verso 7 para dentro de 8 días. Dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces la crítica textual aquí no dice reyes y sacerdotes, dice reino de sacerdotes.
Y aquí, si uno no entiende o no se preocupa por investigar esto, resulta uno predicando lo que no es. Y así muchos predicadores le hacen ver a la iglesia que tú eres un rey, que tú eres una reina. Mira, aquí dice que nos ha hecho reyes. Y si tú eres un rey, entonces tú tienes cómo decretar cosas en el mundo espiritual, etcétera, 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 etcétera. Y cada uno entonces trata de comenzar a construir su propio reinito. No, hermanos. Toda la iglesia en su conjunto es un reino. ¿Reino de qué? De sacerdotes. La iglesia, ¿cómo va a reinar? ¿Cómo va a reinar la iglesia? Siendo un sacerdote. Siendo sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? Un servidor. Un servidor que representa a Dios delante del pueblo y representa al pueblo delante de Dios. Cuando el sacerdote está delante de Dios, está representando al pueblo. Y cuando el sacerdote está delante del pueblo, está representando a Dios. Y esto es un servicio de 24/7, hermanos queridos. Un servicio de 24/7. Termino. Ya el tiempo se me fue. La lección de este versículo. No hay mucho que explicar. Nos hizo un reino de sacerdotes para Dios y su Padre. Y la doxología de este versículo, o sea, la alabanza de este versículo es: a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra lección, hermanos, a Dios hay que adorarlo. A Él es la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si pensáramos primero en la gloria de Dios cuando nosotros oramos, por ejemplo, si pensáramos en la gloria de Dios cada vez que hacemos un trabajo, si pensáramos en la gloria de Dios cada vez que hacemos un favor, porque la Biblia dice todo lo que hagáis, y me llama la atención que viene hablando de la comida. En ese pasaje que viene hablando de la comida, entonces dice Pablo: todo lo que hagáis, sea de comida, sea comiendo, o sea cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Yo vi un cartel una vez, un afiche, un autor anónimo, no sé quién era el autor, y ese cartel en una oficina de un pastor amigo, quise copiarlo para usarlo para esta aplicación. Y ahí decía el Padre Nuestro. Pero el cartel decía así: no digas Padre si cada día no te comportas como su hijo. No digas nuestro si no amas a tu hermano. No digas que estás en los cielos si solo piensas en las cosas de la tierra. No digas santificado sea tu nombre si tú no lo honras con tus acciones. No digas venga tu reino si no aceptas a Cristo como tu Señor. Ya lo aceptaste como tu Salvador. Aquí los hermanos ya saben qué es aceptar a Jesús como Salvador y qué es aceptar a Jesús como Señor. No digas hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, si no estás dispuesto a hacer su voluntad, a obedecerle. No digas perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, si eres de los que perdonan pero no olvidan. No digas no nos metas en tentación si no te niegas a ti mismo. Y no digas mas líbranos del mal si eres indiferente a la justicia y a la violencia que lo causan. No digas amén si no has entendido que el Padre Nuestro no es una repetición, sino una oración.